Buenas tardes, estimados alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de literatura. Por favor, no hablemos de fútbol, no estamos de ánimos para ello. Incluso el día está nublado, está haciendo frío, en fin, la naturaleza se compenetra muchas veces con el sentir del aficionado. Pero vamos a dejar de lado esos temas. ¿Quién como el profesor que puede jugar pelota? Desde que me rompí los meniscos, he dejado ya el deporte, en fin. Pero bueno, vamos ahora a lo que nos interesa, a lo que nos concierne. Entonces, el día de hoy, eh, literatura del realismo, bueno, eso ya lo dejamos de lado. ¿Qué es esto? A ver, vamos a eliminar esto de acá. ¿Cómo es posible que aparezca esto? En fin, a ver, ¿qué ha pasado aquí, muchachos? A ver, mostrar, retirar. A ver, vamos a cambiar esto. Un laxus, disculpen ustedes con esto del fútbol, en fin. Estamos en la semana número 5. Ahora sí, muchachos, disculpe la emoción quizás. Bien, jóvenes, bienvenidos a esta clase. Estamos, como ustedes están apreciando en sus respectivos monitores, incursionando ya en el desarrollo de la literatura española. El día de hoy vamos a hablar acerca de la literatura española que se desarrolló en la Edad Media y exclusivamente vamos a hablar acerca del poema de Miocid para luego apreciar el desarrollo del famoso siglo de oro en España, una etapa de gran esplendor que experimentó la literatura de aquella época, siglos XVI, siglo XVII, ¿no? Entonces, en cuanto al siglo de oro, vamos el contexto en el cual se manifestó esta literatura de la Edad Media en España. Vamos a hablar del poema de Mio Cid, hablaremos del argumento, de su temática y también vamos a tener en cuenta el desarrollo del siglo de oro español. Dos momentos lo van a constituir, Renacimiento y Barroco, y vamos a hablar del Renacimiento y de los tópicos o temas que prevalecen durante esta época. Luego hablaremos de la narrativa renacentista. ¿Sí? Y esta narrativa renacentista se expresa a través de diversos tipos de novela. Una de esas novelas es precisamente la novela picaresca. Vamos a hablar también de sus características. Bueno, en cuanto a lo que están opinando aquí, de que se ha detenido la grabación, bueno, se ha dado inicio a esa grabación. Estamos ya desarrollando nuestra clase. Así que, de inmediato, vamos a hablar acerca de la literatura española medieval y del poema de Mio Cid como obra representativa. Muy bien, ¿en qué contexto se desarrolla esta literatura española medieval? Tengamos en consideración entonces que la Edad Media fue un periodo histórico constituido entre los siglos V y XV después de Cristo. Cuando hablamos de la literatura española medieval, estamos haciendo referencia a todas esas manifestaciones literarias que durante esta época, durante este periodo, se desarrollaron. Y es así entonces como podríamos hablar de las carchas mozárabes, podríamos hablar también de las glosas que desarrollaron pues por ahí algunos hombres vinculados con la iglesia, podríamos hacer referencia, ¿por qué no?, a las coplas de Manrique, podríamos hablar del libro de los ejemplos de Fernando de Rojas, podríamos hablar del libro de Buen Amor del arcipreste de Ita, en fin. Pero nuestra atención se centrará en una obra que, ya lo hemos mencionado, es el poema de Miosi. El contexto también nos permite apreciar cómo el territorio español fue un lugar habitado por múltiples grupos poblacionales. Cuando Roma tenía la hegemonía sobre Europa, el territorio español se convirtió en una provincia romana llamada Hispania. Pero cuando Roma cayó,
Evidentemente, como consecuencia de las invasiones bárbaras, fue un grupo poblacional bárbaro el que llegó a territorio español. Estamos hablando de los visigodos, y esto nos remite hacia el siglo V después de Cristo. Estos visigodos, con el paso del tiempo, van a asimilar la religión cristiana. Y fueron estos visigodos cristianos quienes fueron testigos de la llegada a territorio español de otro grupo poblacional. En este caso fueron los musulmanes. Ellos llegaron a territorio español en el siglo VIII después de Cristo. Evidentemente habrá una reacción por parte de esos visigodos cristianos contra los invasores, pero resulta que la cultura islámica fue muy influyente con estos visigodos. Y a pesar de las diferencias, habrá una suerte de coexistencia. Sin embargo, las rencillas, las diferencias todavía persistían. Y esta situación se acentuó en el siglo XI después de Cristo. En esa época, el territorio español prácticamente estaba dividido en dos zonas, en la zona norte y en la zona sur. En la zona sur se había consolidado el califato del Al-Ándalus, es decir, se ubicaban los reinos musulmanes, mientras que en la zona norte empiezan a consolidarse reinos cristianos, como es el caso de Castilla, León, Navarra y Aragón. Y fueron los reinos del norte los gestores de la difusión de la idea de unidad nacional hispánica. Es decir, fueron los reinos del norte los que se encargaron de desarrollar el proceso de reconquista que implicaba recuperar para la cristiandad territorios ocupados por los musulmanes. Entonces, considerando este marco contextual, es que aparece una reconocida obra de la España medieval, el poema de Mio Cid. El poema de Mio Cid es un cantar de gesta, el cual tiene como protagonista a Ruy Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, una denominación que se le otorga al personaje y que proviene de términos foráneos. Cidi, por ejemplo, provenía del árabe, que significaba mi señor, y campeador provenía del latín campidoctor, que significaba batallador o vencedor. O sea, mi señor batallador, así se le conocía a Ruy Díaz de Vivar. La obra está dividida en tres cantares. El primer cantar, conocido con la denominación del destierro del Cid. El segundo cantar, conocido como las bodas de las hijas del Cid. Y el tercer cantar, como la afrenta de Corpes. Nosotros vamos a ver a continuación qué es lo que acontece en cada uno de estos cantares. Y empezaremos, obviamente, con el primer cantar. Aquí nosotros vamos a apreciar la presencia del protagonista, Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador, un vasallo servicial. Él le honra al rey Alfonso VI, rey de Castilla. Sucede entonces que el Cid es un hombre muy apreciado por algunos cortesanos, pero también es un hombre que despierta envidias. Y justamente algunos cortesanos envidiosos, como es el caso de García Ordóñez y de Fortún Sánchez, son ellos los que van a indisponer al Cid y van a acusarlo ante el rey de haberse apoderado de las parias reales. Las parias reales era una especie de impuesto que recaudaba el Cid a nombre del rey Alfonso VI. Ante tal acusación, el rey Alfonso VI tomará medidas y castigará drásticamente al Cid, desterrándolo de territorio castellano. Le da un plazo de 9 días para abandonar el lugar. El Cid siente que es un castigo injusto, siente que ha perdido su honra, pero el Cid no reclama, simplemente se limita a obedecer. Y se entrevista con sus tropas y les habla a ellos, le dice a sus hombres que no tienen la obligación de acompañarlo en el destierro, pero sus hombres van a demostrarle lealtad. Y entonces son los leales hombres como Álvar Fáñez Minaya, Martín Antolínez, Muñoz Gustios y Pedro Bermúdez, quienes van a acompañar al Cid en el destierro. El Cid también estará muy preocupado por su familia. Por ende,
dejará en el monasterio de San Pedro de Cardeña a su esposa y a sus hijas. Su esposa se llamaba Jimena, sus hijas Elvira y Sol. Antes de salir definitivamente de territorio castellano, procura agenciarse de alguna cierta cantidad de dinero. Y entonces Martín Antolínez será el encargado de hacerle una propuesta a dos judíos llamados Raquel y Vidas. Una propuesta que consistía en dejar en concesión dos arcas llenas de tesoros a cambio de 600 marcos. Los judíos toman a bien esta propuesta, aceptan de inmediato, es muy ventajoso para ellos. Pero en realidad los judíos serán estafados, porque las arcas no contendrán tesoros, sino arena, simplemente arena. Y con esa cantidad de dinero, el Cid costeará una vasta campaña militar al salir de territorio castellano. La ciudad de Burgos será la última ciudad en recorrer el Cid antes de salir definitivamente de Castilla. En Burgos la gente mira al Cid y empieza a lamentarse, empieza a llorar. Incluso una niña se aproxima al Cid. El rey había decretado de que nadie debía apoyar al Cid y obviamente el campeador lo entiende. Finalmente el Cid sale de territorio castellano con sus tropas y empieza a ocupar algunos feudos, algunos castillos, algunas fortalezas que estaban en manos de los musulmanes. Y así vamos a ver cómo el Cid irá incorporando riquezas, las cuales serán repartidas entre él y sus tropas. Sin embargo, de todo lo recaudado, el Cid destinaba cierto porcentaje al rey Alfonso VI. Miren cómo a pesar del castigo, el Cid sigue demostrando lealtad hacia su rey. Y de esa manera entonces el Cid logrará tomar en posesión lugares como Castejón, Alcócer y finalmente llega a Barcelona. En Barcelona, el Cid se enfrenta al conde de Barcelona llamado Ramón Berenguer y tras enfrentarse a este lo derrota. Entonces de esa manera recauda más riquezas, incluso llega a obtener una famosa espada de nombre Colada. Entonces, esto es lo más importante, lo más relevante que acontece en este primer cantar. Veamos qué acontece en el segundo cantar, las bodas de las hijas del Cid. En el segundo cantar, el Cid se ha propuesto conquistar la ciudad más rica de la península ibérica, siendo esta ciudad Valencia. Valencia que estaba en manos de los musulmanes. Tras asediar por algún tiempo la ciudad, finalmente la captura. Y entonces ahora el Cid es el gobernante de Valencia. Por lo tanto, sus riquezas van a aumentar. Y tras la repartición, como había mencionado, un porcentaje será destinado al rey Alfonso VI. Álvar Fáñez Minaya, hombre leal del Cid, será el encargado de llevar una serie de regalos y presentes hasta Castilla. Álvar Fáñez Minaya le entrega esos presentes al rey y a manera de recomendación le pide a este que ya es tiempo de perdonar al Cid. Pero el rey no perdonará al campeador en ese momento. Lo que sí permite es que la familia del Cid se reúna con este. Por lo tanto, la esposa del Cid y las hijas del Cid se reunirán con Ruiz Díaz de Vivar en Valencia. Algunos cortesanos han atestiguado la gran cantidad de regalos que han llegado hasta Castilla, y entre esos cortesanos aparecen los infantes de Carrión. Los infantes de Carrión le piden, le solicitan al rey Alfonso VI, de alguna manera interceda para que estos se unan a las hijas de el Cid. Mientras tanto, en Valencia vamos a ver cómo el Cid recibe la noticia de que el rey Yusuf, rey de Marruecos, pretende recuperar Valencia. Y el Cid se prepara para una importante batalla. Tras encomendarse al Creador, participa de ella. La victoria, sí, después de una lucha encarnizada, recaerá en el Cid. Más tesoros, más riquezas, más joyas, más dinero, más caballos, más armas. Entonces, tras la repartición, ya hemos mencionado, un porcentaje se irá
hacia Castilla. Y en Castilla el rey Alfonso mira cómo llegan regalo tras regalo. Se emociona tanto que ahí recién decide perdonar al Cid. Por lo tanto, se acuerda un encuentro a orillas del río Tajo y allí se produce la reconciliación entre el rey Alfonso y el Cid. Pero además el rey Alfonso le pone en conocimiento al Cid el interés de los infantes de Carrión, quienes quieren casarse con Elvira y con Sol. El Cid toma con bastante recelo, con bastante suspicacia esta propuesta. ¿Sabe por qué? Porque los infantes de Carrión son sobrinos de García Ordóñez, aquel quien había levantado falsos al Cid. Pero finalmente, como es petición del rey Alfonso, el Cid aceptará, produciéndose de esa manera las bodas de las hijas del Cid, ceremonias nupciales que van a durar 15 días. Y así finaliza el segundo cantar. Tercer cantar, la afrenta de Cortes. Tras la unión nupcial de las hijas del Cid, los infantes de Carrión se van a trasladar hasta Valencia. Este tercer cantar se inicia con una escena muy particular. Un león, que era un regalo destinado hacia el Cid, se escapa de su jaula y causa la zozobra en la corte de Valencia. El Cid desconocía de ello. El Cid estaba descansando. Los hombres del Cid procuran cuidar, proteger a su señor, mientras que los infantes de Carrión demuestran su cobardía, porque lejos de proteger al Cid o lejos de enfrentar a León, buscan un lugar donde esconderse. Cuando el Cid reacciona, se entera de la situación y él mismo decide enfrentar a León. El león, al ver al Cid, no lo ataca. El león sentirá miedo. Recordemos, el Cid era admirado, era temido o era motivo de envidia. Y entonces en este caso, la presencia del Cid motivó a que el león deje su fiereza. Y el Cid con sus propias manos lleva al león hasta su jaula. En ese instante pregunta por sus yernos y estos aparecen totalmente sucios, pálidos, temblando aún. Y esto será motivo de burla por parte de los hombres del Cid. Pero el Cid los manda a callar. Sin embargo, tras esta situación anecdótica, en Valencia se recibe la noticia de que un nuevo rey de Marruecos, el rey Búcar, pretende tomar la ciudad de Valencia y nuevamente el Cid toma con alegría esta noticia. No así los infantes de Carrión, quienes se van a arrepentir de haberse casado con las hijas del Cid. Y se arrepienten porque ellos se verán inmersos constantemente en batallas y ellos no tienen una suerte de experiencia militar. Entonces, vamos a ver cómo ellos desisten de participar en las batallas, él sí se entera de ello, y así manifiesta vía voz que no es necesario la presencia de los infantes de Carrión, él con sus hombres puede enfrentar a las tropas del rey Búcar. Esto será tomado como una especie de burla, de ofensa por parte de los infantes de Carrión, quienes quieren demostrar su valentía. Sin embargo, cuando llegan las tropas del rey Búcar, hay una situación entre uno de los infantes de Carrión, entre Fernán González y un moro, al cual pretendía enfrentar, pero que finalmente termina expresando pues toda esa cobardía innata. Esto será el preámbulo para ese gran enfrentamiento donde las tropas del Cid se muestran muy agresivas y finalmente derrotarán a las tropas del rey Búcar. Más riquezas, más tesoros, incluso el Cid llega a obtener otra famosa espada de nombre Tizona. Y entonces, tras la victoria, los hombres del Cid, también sus yernos y el campeador estarán reunidos mostrando su gran alegría. Los infantes de Carrión hacen uso de la palabra y dirán: nosotros que hemos batallado duramente merecemos todas estas riquezas. Y los hombres del sí se mirarán entre sí y empiezan a reírse. Nosotros que hemos batallado, dice. Ni siquiera han tenido una participación decisiva, han estado en la retaguardia, dice. En fin, lo cierto es que es un momento de alegría para todos. Pero ya cuando los infantes de Carrión están a solas, ellos empiezan a hablar entre sí y manifiestan que con las riquezas obtenidas merecerían estar casados con las hijas de reyes, con las hijas de emperadores y no con las hijas de un simple infanzón,
un infanzón que pertenece a una clase social inferior, un infanzón que se ha burlado constantemente de ellos. Y ante esta argumentación, los infantes de Carrión deciden vengarse del Cid. Fernán y Diego González, estos infantes de Carrión, le dicen al campeador que tienen el deseo de regresar a su tierra Carrión, llevando consigo a sus esposas. El Cid estará de acuerdo, pero bajo una condición: que los infantes de Carrión acepten una serie de presentes. Y es así como el Cid dispone que para los infantes de Carrión se les otorgue las espadas obtenidas en batalla, Colada y Tizona, un regalo muy especial para ellos. También dispone que se le otorgue la dote del matrimonio, que era una gran cantidad de dinero, y aparte de ello, le regala tesoros, le regala armas, le regala caballos, etc. Y es así entonces como una gran caravana partirá desde Valencia rumbo hacia Carrión. Pero antes de llegar a su destino, en un robledal ubicado en Corpes, los infantes de Carrión van a actuar nuevamente con una actitud cobarde. Tras haber tenido intimidad con sus mujeres, deciden azotarlas violentamente con correas y hebillas y las dejan abandonadas, propensas a los peligros del lugar. Ellas quedarán allí desprotegidas, semidesnudas. Entonces, el Cid se entera de lo que ha pasado. Y entonces, esto es un acto muy similar a lo que había acontecido en el primer cantar. O sea, siente que también su honra nuevamente ha sido manchada. El Cid entonces buscará justicia y acude a la única persona capaz de brindar esa justicia. Acude el rey Alfonso VI y a petición del Cid, el rey Alfonso VI convoca una gran asamblea conocida como las Cortes de Toledo, a la cual tienen la obligación de asistir los infantes de Carrión. Y se producen las Cortes de Toledo. Allí se encontraba el Cid con sus tropas y su familia, y aparecen los infantes de Carrión también con sus familiares. Durante las Cortes de Toledo, el Cid hará 3 pedidos. Lo primero que pide el Cid ante el rey es la devolución de las espadas regaladas a los infantes de Carrión. Colada y Tizona son devueltas y pasan a mejores manos. Las entrega, así lo dice el Cid, a sus tropas. Luego el Cid exige la dote íntegra del matrimonio. Entonces los infantes de Carrión y sus familiares dicen que no tienen esa cantidad de dinero en ese momento, no importa que se paguen especias, caballos, tesoros, armas, etc. Bueno, que se pague de esa manera. Y luego el Cid, antes de hacer su tercer pedido, les pregunta a los infantes de Carrión: infantes de Carrión, ¿qué hice yo para merecer ese trato? ¿Qué hice yo para que ustedes se comporten de esa manera tan vil contra mis hijas? Y ahora dirigiéndose al rey Alfonso: por eso, rey, ahora solicito que aquí se produzca un juicio de armas. ¿Qué era un juicio de armas? Un duelo. Y obviamente en un duelo alguien debía perecer. Así tenía que terminar. Por ahí una voz protesta. Es un familiar de los infantes de Carrión. Este personaje se llama Azur González y dice: protesto, no puede ser. El Cid no puede pedir ello. Y le responden: el Cid sí puede pedir ello. El Cid está en su derecho. Y entonces los hombres del Cid se enfrentarán a los infantes de Carrión, a Fernán González, a Diego González y también por entrometido a su tío, Azur González. Y entonces vamos a ver cómo esa lucha obviamente no terminará con la muerte de alguno de los personajes, pero sí con la derrota y humillación de los infantes de Carrión, a quienes se les va a catalogar como traidores. Entonces vamos a ver que mientras estaba terminando este juicio de armas, aparecen en el lugar emisarios provenientes de Navarra y de Aragón. Y ellos llevan la noticia de que los infantes de esos lugares pretenden casarse con las hijas de el Cid. Y de esa manera se prevé un nuevo matrimonio, un matrimonio con infantes mucho más reconocidos
y más ricos. ¿Por qué será importante ese matrimonio? Por dos motivos. Uno, porque le permite al Cid recuperar su honra. Y dos, porque con ese matrimonio el Cid quedará emparentado con los reyes de España. Finalmente, ya en la parte última de este cantar de gesta, se menciona que por su avanzada edad el Cid dejó de existir. Entonces, este es el cantar de gesta representativo de la España medieval. Ahora bien, hablemos de este aspecto, el origen, ¿no? ¿Quién fue el autor del poema de Mio Cid? ¿Sabemos quién fue el autor? Definitivamente no. A la obra se le cataloga como anónima. Sin embargo, aquí habría que destacar la opinión vertida por el estudioso más importante del poema de Mio Cid, el español Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal sostiene una hipótesis. Para él, el poema de Mio Cid fue compuesto por dos juglares. Un juglar proveniente de la localidad de San Esteban de Gormaz y otro juglar proveniente de la localidad de Medinaceli. Para Menéndez Pidal, el juglar de San Esteban de Gormaz es el más primitivo, pues habría compuesto la obra en el año 1110 después de Cristo. El otro juglar, el de Medinaceli, posteriormente habría conocido la primera versión y le habría incorporado algunos elementos de orden fantástico. Su labor dataría del año 1140. Esto en cuanto a lo que propone Ramón Menéndez Pidal. Inicialmente el poema de Mio Cid se difundió a través de la oralidad, ¿correcto? Pero va a llegar un momento en el cual esta obra pasará al plano de la escritura. Entonces, ¿quién fue el encargado de escribir por primera vez el poema de Mio Cid? ¿Quién fue el primer copista de esta obra? El monje medieval Per Abad. Y se dice que ese primer manuscrito dataría del año 1307. Esto en cuanto pues a aspectos que nos remiten al origen del poema de Mio Cid. Hay otros importantes detalles que nosotros debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, los rasgos formales presentes en el poema de Mio Cid. Y en ese sentido, entonces, vamos a tener en cuenta lo que de alguna manera ya hemos venido mencionando, de que es una obra que pertenece al género épico. En cuanto a la especie, se trata de un cantar de gesta. Estructuralmente está constituido por tres cantares, ya los conocemos. En cuanto a la métrica aquí se manifiesta como irregular. ¿Por qué? Porque vamos a apreciar cómo los versos varían en cuanto a su extensión. Hay versos que oscilan entre 10 y 20 sílabas métricas, preponderando aquellos versos de 14 y de 16 sílabas métricas. ¿Ya? Los versos tienen variada extensión. La métrica es irregular. Y en cuanto a la rima es asonante o imperfecta. Entonces, ¿cómo diferenciamos la rima asonante de la rima consonante? Bueno, la rima consonante plantea una coincidencia sonora al final de los versos, en donde se aprecia cómo tanto consonantes como vocales coinciden sonoramente. Mientras que la rima asonante solamente nos presenta hacia el final de los versos coincidencia sonora a nivel vocálico. Por lo tanto, para que ustedes se den cuenta, necesito que revisen, por ejemplo, no sé si su material o el ejemplo que aparece allí. Leen allí esos versos. Por favor, quiero que me digan eh, las palabras finales de los versos. ¿Sí? Yo los escucho aquí atentamente. Si alguien tiene la voluntad de abrir el micrófono, por favor. Las últimas palabras de cada verso. No seamos tímidos, jóvenes, por favor. Sí, les voy a agradecer bastante que intervengan aquí. Riendas, diestra, izquierda, cabeza, echan,
ella. Correcto. Fíjense ustedes, hay rima. Sí, al final de los versos hay rima, pero vamos a apreciar cómo la coincidencia sonora solamente se aprecia a nivel vocálico. E, I, A, E, I, A, E, I, A, E, A, E, A, ¿correcto? Entonces sí, pues hay rima. No es perfecta, es imperfecta, es asonante. Y se han percatado también, y eso lo pueden constatar con el material que ustedes han impreso, cuando aparece de pronto aquí referenciada las tiradas, ¿no? Revisen ustedes cuando dice fragmento del cantar primero del poema de Mio Cid, tirada 1, tirada 2, tirada 3. Miren hacia el final, la coincidencia sonora es la misma. Riendas, diestra, izquierda, cabeza, hecha, gay, etcétera, es la misma. Entonces, ¿qué significa esto? Que encontraremos series monorrimas. Solo hay una rima, solo hay una coincidencia sonora. Entonces también vamos a encontrar series monorrimas, ¿sí? No sé si aparece en su material impreso, en el poema de Mio Cid, ¿no? También ello debemos tener en cuenta como características formales. Pero en el poema de Mio Cid también hay otros detalles que nosotros no debemos dejar de lado. Por ejemplo, vamos a tener en consideración algunas referencias geográficas. ¿Recuerdan ustedes algunos de los lugares mencionados en el desarrollo del argumento? Valencia. Por ejemplo, Valencia, claro, es un lugar mencionado. Valencia, Castilla. Burgos, Castilla, correcto. Entonces, claro, hay referencias geográficas. Y así como hay referencias geográficas, también vamos a encontrar referencias socioculturales. ¿Qué referencias socioculturales podríamos encontrar en el poema Mio Cid? Por ejemplo, vamos a encontrarnos con la presencia de personajes de distintos estratos sociales. Entonces, vamos a encontrarnos con una gran variedad de personajes. Por ejemplo, caballeros, escuderos, infanzones, ricos hombres, condes, el rey, etc. Hay una estratificación social en la España medieval. El Cid, por ejemplo, es un infanzón, recordemos, pertenece a esa clase social. No es un caballero, no es un escudero, es un infanzón. Pero sucede que en la España medieval, el escudero podía convertirse en caballero y el caballero en infanzón y así sucesivamente. O sea, vamos a apreciar cómo se podía ascender socialmente. Otro aspecto también importante desde la perspectiva sociocultural es el clima, el ambiente evocado a través del poema de Mio Cid. El ambiente es obviamente bélico, porque se aprecia el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. En otras palabras, es un clima de guerra santa lo que se aprecia en el poema de Mio Cid. Detalles que nosotros debemos de tener en consideración. Ahora, dentro de esa amplia variedad de personajes, aparecen aquellos representativos de la nobleza. En la España medieval había dos tipos de nobleza: la nobleza de linaje, de tradición, de abolengo, y la llamada nobleza advenediza. Entonces, ¿en qué se diferencian estos dos tipos de nobleza? La nobleza de linaje es representativo de la clase dominante, obviamente, ¿no? Vamos a ver cómo los títulos nobiliarios se heredan. Además, también vamos a apreciar cómo ellos constituyen una clase social sólida. Mientras que los que integran la nobleza advenediza son parte de una clase social inestable, una clase social que obtiene riquezas en la medida que tiene triunfos militares. Y con esas riquezas se compran los títulos nobiliarios que les permite ascender socialmente. Nobleza de linaje, nobleza advenediza. Entonces, bajo esa óptica, dígame, el Cid, ¿a qué tipo de nobleza pertenecería? ¿De linaje o a la nobleza advenediza?
Benediza, no. A la nobleza advenediza, claro, porque él acumula riquezas en función a sus triunfos militares. Muy bien, dicho esto, rápidamente veamos la temática propuesta en el poema de Miosi. ¿Cuál es el tema central? El tema central gira en torno al protagonista. Lo que él experimenta en el primer cantar es obviamente el destierro. Y a lo largo de los otros cantares, el Cid procura la recuperación de su honra. O sea, tema central, el destierro y la recuperación de la honra del Cid. Otros temas están relacionados obviamente con justamente los aspectos de orden sociocultural. Por ejemplo, el ascenso social por méritos en la guerra, el enfrentamiento entre la nobleza linajuda y la nobleza benediza, el tema de la guerra santa, el tema del amor familiar, el tema de la venganza, el tema de la lealtad, que no aparece referenciado ahí, el tema de la muerte también. Entonces son importantes temas trabajados en el poema de Miosi. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a tener en consideración el comentario de la obra. En relación a ese comentario, debemos de considerar aquí, pues, que definitivamente la obra gira en torno a Ruy Díaz de Vivar, el Cid, considerado como un símbolo de su patria Castilla. Debemos de tener en cuenta sobre el poema de Mío Cid, de que este cantar de gesta desarrolla un estilo totalmente realista, ¿no? En cuanto al tono y el desarrollo de cada uno de los cantares, este manifiesta un gran equilibrio. Importante también sería mencionar entonces de que en el desarrollo de este cantar de gesta vamos a tener en consideración pues otros detalles importantes de la obra, como por ejemplo, podríamos aquí enfatizar, podríamos aquí establecer de que el cantar de gesta describe toda eh, esta época, toda esa serie de conflictos, situaciones bélicas, toda esta serie de problemas. Vamos a ver también cómo el cantar de gesta incluso también será portador de una serie de valores, valores tanto lingüísticos como también literarios. Y esa es la importancia entonces que adquiere el poema de Mio Cid. Toda esa acción política y guerrera del medioevo aparece referenciado a través de la obra. Muy bien, entonces vamos a dejar de lado el desarrollo de la literatura española medieval y a continuación vamos a hablar acerca del siglo de oro. Miren, el siglo de oro es una etapa de gran apogeo, de gran esplendor que experimentó España. Esplendor de diverso índole, político, social, económico, pero sobre todo cultural y literario. El desarrollo del siglo de oro nos propone dos momentos sucesivos. El primer momento llamado Renacimiento, el segundo momento llamado Barroco. El Renacimiento se desarrolló durante el siglo XVI, el Barroco durante el siglo XVII. Vamos a ver entonces cómo España sustenta esta etapa de esplendor gracias al poderío político y económico que adquiere tras una serie de eventos importantes, entre ellos el descubrimiento de América, la unión nupcial de los reyes católicos, la expulsión de los moros de territorio español y finalmente la difusión del castellano con la publicación de la primera gramática castellana. Todo eso significará la base para que a partir del siglo XVI España experimente todo ese apogeo, todo ese esplendor. Muy bien, dicho esto, vamos a hablar acerca de los importantes temas o tópicos desarrollados durante el Renacimiento. Entonces, el Renacimiento, recordemos que era la renovación del arte sustentado en el interés por aspectos propios del mundo grecolatino.
Durante entonces el apogeo de la época clásica, los autores trabajaron ciertos temas o ciertos tópicos que durante el Renacimiento serán retomados, como es el caso del amor. Es un importante tema o tópico del Renacimiento. ¿Qué se entiende por amor? El amor es un sentimiento que refleja la belleza absoluta. Y el amor será importante porque va a contribuir a la armonía del universo. Entonces, yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero seguramente han experimentado de alguna manera las mieles del sentimiento amoroso. ¿Qué pasa entonces cuando ustedes se enamoran de una persona y esa persona les dice que sí, acepta una relación con ustedes? Entonces vamos a ver que cuando el amor es correspondido, todo es felicidad, todo es de pronto color de rosa, todo es maravilloso. Entonces uno alcanza determinado equilibrio al encontrar a la persona amada. Eso va a ser importante, ¿sí? Entonces incluso será una motivación para ustedes, ¿no? El hecho de verse bien, el hecho de pronto de agradar a la otra persona, incluso hay algunos que deciden bañarse todos los días, no sé, pero hay una suerte de comprensión, armonía, equilibrio. Ojo, pero cuando el amor es correspondido. Entonces, ¿qué pasa cuando acontece lo contrario? Cuando el amor no es correspondido. Les pregunto a ustedes, sí, sí, a ti, te estoy preguntando. ¿Qué pasa cuando el amor no es correspondido? Cuando de pronto te enamoras de otra persona y la otra persona te deja en visto, la otra persona no te hace caso, la otra persona te bloquea, te es indiferente. ¿Cómo te sientes? ¿Ah? Terrible. Te sientes mal, te sientes sin ánimos, Triste, te profe. duermes en... sí, te sientes triste, no tienes ganas de hacer las cosas, ¿no? Incluso te conectas y no tienes a la clase. O sea, te sientes mal, no tienes ganas de hacer nada. Y entonces ahí está la contraparte. Amor correspondido, armonía y equilibrio. Amor no correspondido, tristeza, lamento, caos. Caos en el mundo de la naturaleza, porque tus sentimientos se van a vincular con tu entorno natural. Si tú estás triste y lloras, estará lloviendo afuera. Si tú estás mal, si el día es esplendoroso, para ti es un día nublado. Eso es lo que vas a experimentar con respecto a ese amor no correspondido. O sea, amor correspondido, amor no correspondido. Tengamos en cuenta. Pero hablemos también acerca del destino, que es otro tópico del Renacimiento. El destino, miren ustedes, en la concepción grecolatina se impone a la voluntad del hombre. El hombre no puede escapar de ese destino. Sin embargo, a partir del Renacimiento hay una concepción distinta. Cuando ya se consuma ese destino, el hombre tiene la posibilidad de sobreponerse a este, es decir, de modificarlo, de cambiarlo, de enfrentarlo. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Veamos acá los versos de Garcilaso, ¿no? En este amor no entré por desvarío, ni lo traté como otros con engaños, ni fue por elección de mi albedrío. Desde mis tiernos y primeros años a aquella parte me inclinó mi estrella y aquel fiero destino de mis daños. Amor y destino aparecen referenciados en estos versos. Sigamos con los tópicos renacentistas y aquí aparece el carpe diem. Aprovecha el día. El carpe diem es un tópico que busca el goce de la juventud y de la belleza corporal. ¿Por qué hay que disfrutar de nuestra juventud y de nuestra belleza corporal? Porque el tiempo es cruel. El tiempo se encarga de destruir esa juventud. El tiempo se encarga de destruir esa belleza. Entonces tengamos en cuenta los versos que aquí nuevamente Garcilaso nos proporciona. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. O sea, ¿cuál es la primavera? La juventud. Cubra de nieve la hermosa cumbre. O sea, nos llenemos de canas. ¿No? Ahí está, entiendan ese poema, traten de interpretarlo. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Entonces,
Hay que disfrutar de la juventud, muchachos. Beatus Sile, dichoso aquel. El Beatus Sile es un tópico que se encarga de exaltar la vida apacible del pastor. ¿Cómo es la vida del pastor? Es tranquila, es sosegada, es sencilla y vive en armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nos permite entonces gozar de esa tranquilidad. Qué descansada vida, nos dice Fray Luis de León, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Bien, entonces vamos a tener en cuenta. Ojo, no nos confundamos Beatus Sile con Locus Amenus. El Beatus Sile es la vida tranquila del pastor, mientras que Locus Amenus hace referencia al lugar ameno. En el lugar ameno, el paisaje aparece armónico y bello. Todo lo relacionado a el elemento considerado como feo, deforme, etcétera, se deja de lado. Y cuando se hace referencia al paisaje, vamos a tener en cuenta que se destaca esa atmósfera bucólica relacionada al campo y a los pastores, en donde el equilibrio, en donde lo armónico, la belleza es lo que destaca. Entonces, cuando los poetas hacen referencia, como en el caso de Garcilaso, a riachuelos, a montes esplendorosos, a arbustos, a la hierba fresca, etcétera, a eso vamos a llamar lugar ameno. Corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas. Lugar ameno. ¿Correcto? Entonces, Beatus Sile, vida apacible del pastor, lugar ameno, paisaje armónico. Ténganlo en cuenta. Muy bien, y ya para finalizar, hablemos de la narrativa renacentista. Durante el Renacimiento, la narrativa fue muy diversa y encontraremos pues muchos tipos de novelas. Novelas de caballería, novelas moriscas, novelas pastoriles, pero aparece también un tipo especial de novela, la novela picaresca. ¿Por qué se caracteriza la novela picaresca? Por la presencia del pícaro, lo que le otorga, obviamente, la denominación a este tipo de novela. El pícaro es considerado un antihéroe, o sea, el pícaro no es transmisor de valores. El pícaro no es un ejemplo para los demás, es todo lo contrario, es un pilluelo que recurre a argucias para sobrevivir, a mentir, a robar, a engañar, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a destacar esta presencia del pícaro en este tipo de novelas. La novela picaresca también se asume como un documento sociológico porque hace referencia al modo de vida de las clases media y popular en la España del siglo de oro. Se caracteriza también por su tendencia realista, describe con gran crudeza lo que acontecía en la época. También otro aspecto que caracteriza este tipo de novela es el empleo del humor y la sátira, entendidos estos como procedimientos literarios, situaciones graciosas, risibles, burlescas, es lo que vamos a encontrar aquí. Carácter autobiográfico, es decir, la novela picaresca está escrita en primera persona. Hay un discurso testimonial, o sea, prevalece el yo. Finalmente, la carencia de unidad argumental sólida. Vamos a ver que una novela picaresca tendrá episodios, tendrá tratados, tendrá capítulos. Las partes de esa novela picaresca funcionan como relatos independientes entre sí. O sea, no hay hilación entre una parte y otra parte. Un capítulo no es la continuación del otro. Eso es lo que caracteriza este tipo de novela. Por eso decimos que hay carencia de unidad argumental en este tipo de novelas. Una de las novelas picarescas más representativas es El Lazarillo de Tormes, que se desarrolla durante el Renacimiento, pero ya cuando el siglo de oro desarrolla su segunda etapa, aparecerán otros tipos de novela picaresca, como por ejemplo La Vía de Luzcón llamado Don Pablos, Rinconete y Cortadillo. Podríamos hablar también, por ejemplo, de El Diablo Cojuelo, podríamos hablar de Las Aventuras del Pícaro Guzmán de Alfarache,
por mencionar a las más importantes. Pero por encima de todos estos títulos aparece El Lazarillo de Tormes, una novela constituida por un prólogo y 7 tratados cuyo protagonista es Lázaro, un muchacho el cual experimenta en carne propia una serie de carencias. Es huérfano de padre, su madre tiene una nueva relación con un moro llamado Zaide y al final su madre decide que Lázaro sirva a otros amos y allí veremos cómo poco a poco Lázaro empieza a transformar su inocencia para finalmente convertirse en un pícaro que le permitirá sobrevivir. Entonces pasará a servir a un ciego, un personaje que será fundamental en él en su formación. Luego un clérigo avaro que lo mataba de hambre. Posteriormente servirá a un escudero, que es el amo a quien más aprecio despertó Lázaro. Después a un fraile mercenario, a un buldero, a un capellán, finalmente a un alguacil. Y cuando siente que puede desenvolverse por sí mismo, Lázaro termina en la ciudad de Toledo trabajando para un arcipreste de la iglesia de San Salvador, desempeñándose como pregonero de vinos. Conoce a la criada del arcipreste y finalmente el arcipreste será quien los una sentimentalmente y los casará. Pero tras casarse hay comentarios acerca de Lázaro, acerca de la infidelidad de su mujer, etc. Finalmente él hace oídos sordos a ello porque se siente bien, ha alcanzado cierto estatus como pregonero de vinos. En fin, esa es la vida de Lázaro, ¿no? La honra y la pobreza son temas en torno a este, aparecen otros temas como la crítica al clero, la violencia, la venganza, la diferencia de clases sociales, etc. Muy bien. Dicho todo esto, y ya que nos restan algunos segundos para terminar, por ejemplo, podríamos revisar alguna de las preguntas propuestas. Bueno, por el tiempo, solamente me voy a contentar con una pregunta. A ver, la pregunta 6 para ustedes, justamente lo que acabamos de tocar, características de la novela picaresca. ¿Cuál es la característica que se aprecia en ese fragmento de Lazarillo de Tormes? ¿Qué podríamos apreciar aquí? Leo entonces. En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona, el señor arcipreste de San Salvador, mi señor y servidor y amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos, procuró casarme con una criada suya, y visto por mí que de tal persona no podía venir sino bien y favor, acordé lo de hacer. Y así me casé con ella, y hasta ahora no estoy arrepentido, porque allende de ser buena hija y diligente, servicial, tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda, y siempre en el año le da en veces al pie de una carga de trigo, por las Pascuas su carne, y cuando el par de los bodigos, las calzas viejas que deja, e hízonos alquilar una casilla par de la suya. Los domingos y fiestas casi todas las comíamos en su casa. Entonces, de todas las características que hemos referenciado, ¿cuál es la que aparece allí? Si leemos lo siguiente, porque le pregonaba sus vinos, me casé con ella y tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda, aquí prevalece el uso de la primera persona, es decir, ¿qué es lo que se evidencia? La forma narrativa autobiográfica. Muy bien, comparto con ustedes, jóvenes, las claves de las preguntas propuestas para esta presente semana. Sí, efectivamente es la B. Bien, jóvenes, muchísimas gracias con todos ustedes. Conmigo será hasta la siguiente semana. Y bueno, no hablemos de fútbol porque en ese aspecto estamos demasiado mal. Vos sabés, ¿viste? Entonces, nos vemos, jóvenes. Cuídense. Éxito. Gracias. Chao, profe, cuídese. Va a pasar, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor, gracias. Hora de almorzar. Nos vemos. Chao.